Hola queridos amigos. Alex sigue inconsciente atrapado entre la vida y la muerte, sin poder despertar después del terrible accidente. Mientras tanto, Tuna y la señora Min finalmente reciben noticias sobre Alex, pero son noticias que casi les rompen el corazón. Al escuchar la palabra accidente, Tuna empieza a temblar sin control. Sus piernas ya no pueden sostenerla. Cae sentada en la cama y rompe a llorar llena de pánico. Alex, ¿qué te ha pasado? En cambio, la señora Min deja a un lado el miedo y las lágrimas. Sola se adentra en la noche cruzando caminos de montaña cubiertos de oscuridad, con un solo pensamiento en la mente: volver a ver a su hijo. Pero ese camino está lleno de peligros. ¿Logrará la señora Min encontrar a Alex cuando todas las pistas parecen haberse perdido? Dejen un mensaje de cariño para Tuna para darle fuerza y ayudarla a superar este momento tan doloroso. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañándonos en los próximos acontecimientos de esta historia llena de tensión y lágrimas. Porque lo que viene adelante podría ser un milagro o una pérdida que nadie se atreve a enfrentar. Ya es muy tarde en la noche. La granja está cubierta por una niebla fría y un silencio asfixiante. Solo la luz amarilla que sale de la pequeña casa tiembla con el viento como el estado de ánimo de quienes están dentro. Tuna permanece inmóvil sentada en la silla de madera con Henry profundamente dormido en sus brazos. El rostro del niño se ve en paz, pero el corazón de ella está lleno de caos. El teléfono sobre la mesa con la pantalla apagada parece pesarle en la mirada segundo a segundo. La señora Min está de pie junto a la ventana mirando el sendero oscuro que conduce a la granja. Ha llamado a Alex incontables veces. Sigue siendo silencio, un silencio aterrador. «No puede ser», murmura la señora Min con la voz ronca. «Él nunca apaga el teléfono, nunca». Tuna levanta la vista apretando los labios. Tal vez tuvo algo urgente que hacer, dice, aunque ni ella misma cree en sus propias palabras. La señora Min se vuelve a mirarla. En sus ojos la preocupación ya se ha transformado en un miedo real. «Tuna, tengo un mal presentimiento». Esa frase cae como un cuchillo directo al corazón de Tuna. Abraza a Henry con más fuerza, respirando con dificultad. Imágenes fragmentadas empiezan a invadir su mente: la promesa de la mañana, la sonrisa de Alex, la forma en que miró hacia atrás antes de irse. No. Tuna niega con la cabeza una y otra vez. Él lo prometió, dijo que volvería. Justo en ese momento, ring, el sonido del teléfono rompe el silencio de forma brutal. Tuna se sobresalta, el corazón a punto de salirse del pecho. Toma el teléfono apresuradamente con las manos temblando tanto que casi se le cae. Un número desconocido. Aló, su voz se quiebra. Al otro lado de la línea, una voz masculina habla con urgencia mezclada con el sonido del viento y la interferencia. «¿Usted es familiar del señor Alex?» Tuna se queda paralizada. Sí, soy yo. Él ha sufrido un accidente grave. En este momento un vecino lo ha llevado a su casa para darle primeros auxilios. Su estado es muy crítico». El teléfono se desliza de las manos de Tuna y cae al suelo con un golpe seco. Ella se queda de pie completamente rígida, como si se hubiera convertido en piedra. «Tuna, ¿qué pasó?» La señora Min corre hacia ella. Tuna rompe a llorar, las piernas se le doblan. «Alex, él tuvo un accidente». El rostro de la señora Min se pone pálido. Se aferra al borde de la mesa para no caer. Un segundo después, la mujer, que siempre fue fuerte, rompe en llanto cubriéndose la boca con las manos temblorosas. «Dios mío, Alex». Henry, en brazos de Tuna, se despierta de repente y comienza a llorar con fuerza. Su llanto atraviesa la casa como un cuchillo. Tuna lo abraza, las lágrimas caen sin parar mientras susurra a Alex: «No me asustes, por favor.
En otro lugar dentro de una vieja casa de madera al pie de la colina, Alex cae en un sueño profundo. El sudor frío cubre su frente. Voces entrecortadas resuenan en su inconsciente. Tuna, Henry. La anciana desesperada le aprieta la mano. Aguanta, hijo. Tu familia ya viene. No te rindas ahora. Afuera, el viento sopla con más fuerza y las nubes oscuras se agrupan como anunciando una gran tormenta. De un lado, Tuna y la señora Min se lanzan a la noche con el corazón suspendido entre el miedo y la esperanza. Del otro, Alex yace inmóvil con la vida tan frágil como una lámpara de aceite a punto de apagarse. La distancia entre ellos en este momento no es solo el camino de montaña sinuoso, sino la frontera entre la vida y la muerte. Lograrán encontrarse a tiempo. Despertará Alex antes de que todo sea demasiado tarde. Esa noche, el destino entra oficialmente en su momento decisivo. El ambiente dentro de la pequeña casa parecía haberse congelado justo después de aquella llamada decisiva. Ya no se oía el viento silbando afuera ni el tic-tac familiar del reloj. Todo había sido devorado por el llanto desgarrador de Henry. El niño lloraba sin emitir sonido alguno, respirando de forma entrecortada, su pequeño cuerpo temblando en brazos de su madre. Cada sollozo de Henry era como una aguja clavándose directamente en el corazón de Tuna. Ella lo abrazaba con todas sus fuerzas, apretando los brazos hasta quedar entumecida, como si soltarlo, aunque fuera un poco, hiciera que el mundo entero se derrumbara frente a sus ojos. La mirada de Tuna estaba perdida. No había lágrimas que pudiera secar. No había pensamientos completos. En su mente solo resonaba una frase repetida una y otra vez desde el otro lado del teléfono, corta, fría, pero suficiente para destrozar cualquier esperanza. La señora Min permanecía de pie, inmóvil, en medio de la habitación. Pasaron unos segundos que se sintieron como toda una vida. Sus manos estaban tan apretadas que se le habían puesto blancas, las uñas marcadas profundamente en la piel. Las lágrimas seguían corriendo en silencio por sus mejillas arrugadas, pero en sus ojos ya no había pánico. Era la mirada de una madre que había pasado por la pérdida, que conocía muy bien el precio de derrumbarse. Respiró hondo. Su respiración temblaba, pero hizo todo lo posible por mantener la voz firme. Paso a paso se acercó a Tuna. Tuna. Su voz sonó baja, lenta, pesada, como si cargara con un cielo que se venía abajo. Tú quédate aquí. Tuna levantó la cabeza de golpe. Sus ojos enrojecidos se abrieron de par en par, llenos de confusión y miedo. No. No puede ser. Negó una y otra vez con la voz hecha a pedazos. Tengo que ir con usted. No puedo. No puedo quedarme aquí esperando. Soy su prometida. Tengo que estar con Alex. La señora Min negó con firmeza. Sin dudar. Sin negociar. Le agarró la mano a Tuna, una mano helada, temblorosa, como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Escúchame bien. Su voz fue firme, casi como una orden. Yo iré. Tengo que ser yo quien llegue allí. Se inclinó un poco y su mirada se detuvo en Henry, que seguía sollozando suavemente, aferrando su pequeña mano a la ropa de su madre como si temiera ser abandonado. La dureza en los ojos de la señora Min se suavizó y su voz se quebró. Mira a Henry. Él te necesita ahora. Si tú te derrumbas, él tendrá miedo. No puedo permitir que los dos caigan juntos. Tuna negó con la cabeza sin parar. Las lágrimas salían sin control. Pero si no voy, ¿y si él despierta y no me ve? ¿Qué pasa entonces? La señora Min apretó aún más la mano de Tuna. Su voz se volvió más grave, lenta y pesada. Cada palabra cortaba el corazón de quien la escuchaba. Precisamente porque tú eres la persona que más ama, no quiero que tengas que ver eso. Hizo una pausa. Tuvo que girar un poco el rostro antes de continuar. No sé en qué estado está Alex. Tengo miedo. La garganta se le cerró. Si pasa lo peor. No quiero que te derrumbes delante de Henry.
Esas palabras fueron como una cuchillada fría directo al corazón de Tuna. Ella rompió en llanto, abrazando con fuerza a su hijo, el cuerpo entero temblando como si le hubieran robado el aire. Él lo prometió. Me lo prometió. La señora Min le secó las lágrimas. Esta vez su voz fue más suave pero más pesada que nunca. Yo confío en Alex. Es fuerte. Pero ahora, tú tienes que ser fuerte por él. Sin perder un segundo más, se levantó, se puso el abrigo a toda prisa y tomó las llaves del coche. Antes de salir, se dio la vuelta y dijo cada frase con cuidado despacio, claramente como si temiera que hablar más rápido pudiera romperlo todo. Quédate en casa, cierra bien la puerta, no pienses demasiado, solo abraza a Henry y espérame. Tuna se levantó de golpe y dio unos pasos tras ella. Su voz se rompió en la desesperación. Señora Min, por favor, tráigalo de vuelta, cueste lo que cueste. La señora Min se detuvo en la puerta. Su espalda tembló ligeramente. No se dio la vuelta, solo asintió con fuerza. Te lo prometo. La puerta se cerró de golpe. El sonido del coche alejándose de la granja se perdió en la noche cada vez más lejano, dejando atrás un vacío frío y asfixiante. Tuna se quedó paralizada en medio de la casa como si el mundo entero acabara de darle la espalda. Se sentó con Henry en la silla y lo abrazó con fuerza. El llanto del niño fue disminuyendo poco a poco, quedando solo una respiración agitada. Henry levantó la mirada hacia su madre con los ojos llenos de confusión, sin entender por qué todo se había vuelto tan aterrador de repente. Tuna se inclinó y besó suavemente la frente de su hijo. Las lágrimas empaparon su pequeño cabello. «Tu papá», susurró, «tu papá está luchando por volver». Afuera, el viento nocturno comenzó a rugir con más fuerza. El cielo se oscureció por completo. Las nubes negras se acumularon unas sobre otras, anunciando una tormenta que se acercaba no solo en el cielo, sino también en su destino. Dentro de la pequeña casa Tuna espera. Cada segundo se alarga hasta el infinito. En algún lugar lejano, la señora Min avanza a toda velocidad en la oscuridad, las manos temblando sobre el volante, el corazón encogido, los labios rezando sin parar. Y Alex sigue atrapado en esa frágil frontera entre la vida y la muerte, esperando un milagro o una despedida que aún no ha podido decirse. Esa noche nadie sabe qué va a pasar. Solo una cosa es segura. Cada decisión tomada ahora puede cambiar el destino de toda una familia. Ya es muy entrada la noche profunda de la zona montañosa cuando todos los sonidos familiares se han retirado, y solo queda un silencio pesado casi aterrador. La pequeña casa de madera yace inmóvil en la oscuridad, como si hubiera sido tragada por la noche espesa. El viento silba a través de las rendijas de las puertas, se cuela en cada rincón y trae consigo un frío que cala hasta los huesos. En la cocina una pequeña llama arde débilmente, emitiendo chasquidos secos, como si marcara una cuenta regresiva del tiempo. La luz temblorosa de la lámpara de aceite colgada de la viga se mueve con cada ráfaga de viento, proyectando sombras borrosas sobre las paredes de madera envejecidas por los años. La sombra de la anciana se alarga sobre el suelo, distorsionada y temblorosa, estirándose y encogiéndose como un testigo silencioso de la lucha entre la vida y la muerte que se libra en esa casa. Alex sigue inmóvil sobre la vieja cama de bambú. Su cuerpo se ve visiblemente más delgado bajo la manta fina. El rostro pálido, los labios resecos y agrietados, los moretones oscuros extendidos por la frente, los pómulos y los brazos, se hacen evidentes bajo la luz vacilante. Cada vez que su pecho se mueve, apenas la anciana contiene la respiración, observando con atención, porque ese aliento es tan débil que un solo descuido podría hacer que desaparezca. La anciana está sentada junto a la cama con la espalda ligeramente encorvada. Sus manos delgadas y huesudas siguen siendo sorprendentemente ágiles.
Sumerge un paño limpio en un recipiente con agua tibia y lo escurre con extremo cuidado temiendo que caiga siquiera una gota. Luego limpia la sangre seca de la frente de Alex despacio y con cautela, casi sin respirar, cada vez que sus manos tocan la piel del muchacho. Cada vez que Alex frunce ligeramente el ceño, aunque sea por un reflejo mínimo, el corazón de la anciana se contrae. De inmediato se mueve más lento, más suave, como si el joven frente a ella fuera su propio nieto. «Aguanta, hijo», susurra con voz ronca tan baja que casi se pierde entre el sonido del viento. «No te rindas, esta noche es larga pero tienes que superarla». Abre un viejo paquete de vendas ya desgastado y envuelve con cuidado las heridas que aún sangran. Sus dedos tiemblan, pero cada movimiento es firme y preciso, la destreza de alguien que ha salvado vidas con sus propias manos en tiempos en los que no había hospitales ni medicinas suficientes. Cuando termina, se detiene un momento y observa largamente ese rostro joven ahora tan pálido que duele mirarlo. Un suspiro profundo escapa de su pecho. «Eres demasiado joven», murmura como hablándose a sí misma. «Seguro que afuera hay alguien que te espera con el corazón en vilo». Coloca su mano delgada sobre el pecho de Alex y escucha. Un latido, luego otro. Débil, muy débil, pero aún está ahí. Cierra los ojos y junta las manos frente al pecho. Sus labios se mueven en una oración silenciosa, palabras familiares que la han acompañado toda la vida. No pide un gran milagro, solo pide que ese latido no se detenga esta noche. Luego, con esfuerzo, ayuda a Alex a incorporarse. Su cuerpo pesa sin fuerzas, dejando caer todo su peso sobre los hombros de la anciana. Un sudor frío empapa su espalda. La cabeza se le inclina hacia un lado, los labios secos tiemblan. La anciana toma rápidamente el cuenco con la medicina, aún tibia, y acerca pequeñas cucharadas a su boca. «Vamos, toma un poco, hijo», dice en voz baja con un tono suave como si hablara a un niño con fiebre. Inclina ligeramente la cabeza de Alex y con infinita paciencia le da la medicina gota a gota. El líquido amargo se derrama por las comisuras de los labios, baja por su cuello y empapa la manta fina. Ella lo limpia enseguida y continúa sin rendirse, sin quejarse. Cada cucharada es como un hilo frágil de esperanza que transmite con cuidado al cuerpo inmóvil frente a ella. De pronto Alex deja escapar un leve gemido. Muy pequeño, casi imperceptible. La anciana se sobresalta. El corazón le late con fuerza y su mano tiembla tanto que casi deja caer la cuchara. Alex se inclina hacia él con la voz temblorosa. «¿Me escuchas?». No hay respuesta. Sus ojos siguen cerrados, pero su respiración parece un poco más regular, más clara, apenas perceptible pero suficiente para que la anciana lo note. Ella le aprieta la mano suavemente como si temiera que al soltarla ese frágil hilo pudiera romperse. Las lágrimas recorren su rostro arrugado y caen sobre el dorso de la mano de Alex. «Tienes que despertar», dice entre sollozos. «Aún no sé quién eres, ni dónde está tu familia. Ellos deben estar muy preocupados, ¿sabes?». Con cuidado vuelve a acostar a Alex y le acomoda mejor la manta cubriéndole bien los hombros y el pecho. Afuera, el viento vuelve a soplar con más fuerza. La puerta de madera tiembla y cruje como si la propia naturaleza estuviera poniendo a prueba la voluntad de sobrevivir de ese joven. Dentro de la pequeña casa solo hay una anciana y un muchacho sin conocerse, sin lazos, sin sangre en común. Pero entre ellos existe un vínculo invisible de humanidad, de protección instintiva entre personas. El tiempo avanza con una lentitud asfixiante. Cada segundo es una lucha silenciosa. Alex aún no despierta, pero la anciana sigue ahí, más encorvada, con la vista más cansada, sin apartar los ojos de su rostro ni un instante. Espera sin saber cuánto tiempo más, esperando solo el momento en que esos ojos se abran. Un momento que puede salvar una vida.
y que quizá cambie el destino de todos aquellos que en esta noche interminable están poniendo su esperanza en él. Al caer la noche, el viento sopla con más fuerza. El frío se cuela por las rendijas de la vieja puerta de madera, haciendo que la lámpara de aceite sobre la mesa tiemble como si estuviera a punto de apagarse. Dentro de la pequeña casa, el ambiente se vuelve espeso por la espera y el miedo acumulado durante horas. Alex yace inmóvil sobre la cama de bambú. De repente sus pestañas tiemblan, muy levemente. La anciana sentada a su lado se levanta de golpe sobresaltada, con el corazón a punto de detenerse. Se inclina hacia él y contiene la respiración. 1 segundo, 2 segundos, y entonces los ojos de Alex se abren apenas. «Hijo, ¿ya despertaste?», susurra ella con la voz temblorosa, como si temiera que al hablar un poco más fuerte ese momento pudiera desaparecer. Alex respira con dificultad. Su pecho sube y baja con violencia como si acabara de ser sacado del fondo del agua. Sus ojos llenos de pánico recorren la habitación desconocida, las paredes de madera vieja, la luz débil de la lámpara, el rostro de una anciana que no reconoce. «¿Dónde estoy?», pregunta con la voz ronca y entrecortada. La anciana rompe a llorar de alegría. Le aprieta la mano con fuerza, temblando. «Gracias al cielo. Despertaste. No tengas miedo, estás en mi casa». Alex intenta incorporarse, pero todo le da vueltas. Un dolor intenso lo golpea de repente. Gime y se lleva la mano a la cabeza. Su respiración se acelera y en sus ojos aparece un miedo profundo. «Tuna», dice de pronto con la voz temblorosa. «¿Dónde está Henry? Mi hijo». La anciana se queda inmóvil. La alegría dura apenas un instante y se transforma en preocupación. «Hijo, despacio», dice apresurada, ayudándolo a recostarse de nuevo. «Tuviste un accidente, caíste por un barranco. Yo te traje aquí y te cuidé». Alex queda paralizado. Un accidente, un barranco, imágenes fragmentadas cruzan su mente, un camino sinuoso, un frenazo brusco, la sensación de caer, y luego la oscuridad. Cierra los ojos y respira con dificultad. «Tuna, mi esposa. Ella me está esperando en casa». Su voz se quiebra. «¿Recuerdas el número de teléfono de algún familiar?», pregunta la anciana con urgencia, llena de esperanza. Alex abre los ojos y mira fijamente al techo. Pasan unos segundos que parecen eternos. Luego niega con la cabeza, confundido. «Yo no lo recuerdo. Mi cabeza está vacía». La anciana se queda helada. «¿Recuerdas cómo volver a tu casa?». Alex intenta pensar. Caminos, rostros conocidos. Todo aparece borroso, como cubierto por una neblina. «No», responde casi desesperado. En ese instante, el mundo parece venirse abajo. Alex ha despertado, pero está perdido dentro de su propia memoria. La esperanza que acababa de surgir queda de inmediato cubierta por un nuevo miedo. Alex entra en pánico. Agarra con fuerza la mano de la anciana con los ojos enrojecidos. «Por favor, se lo ruego. Si hay alguna manera, dígale a Tuna que sigo vivo». La anciana, con la voz ahogada, aprieta su mano. «Te ayudaré. Te ayudaré a encontrar el camino de regreso, te lo prometo». Pero en su interior la inquietud crece con fuerza. Afuera es de noche, los caminos de montaña son peligrosos, y frente a ella hay un joven que acaba de escapar de la muerte, con la memoria confundida, sin saber quién es ni de dónde viene. La lámpara de aceite se balancea de repente, la luz parpadea. Alex respira con dificultad y sus ojos se van cerrando poco a poco por el agotamiento. La anciana lo observa con el corazón hecho un nudo. Alex ha despertado, pero el camino de regreso con Tuna y Henry ahora es más incierto que nunca. Y esa noche, la esperanza y el miedo conviven, aferrándose al destino de todos los que están esperando. La noche se vuelve cada vez más profunda. El camino de montaña sinuoso queda cubierto por una niebla espesa. Los faros del coche apenas logran abrir una franja débil de luz en medio de la oscuridad infinita.
La señora Min conduce casi sin fuerzas con las manos apretadas al volante hasta ponerse blancas. Su corazón late descontrolado cada latido empujándola a ir más rápido. «Alex, no te rindas, hijo», murmura con la voz ahogada. El coche frena bruscamente frente a una pequeña casa al borde del camino, donde aún se ve una luz encendida. La señora Min baja de inmediato y corre hacia la puerta hablando con urgencia. «Disculpe. ¿Alguien ha visto a una anciana que vive cerca del pie de la colina? Ella rescató a un joven que tuvo un accidente». El hombre dentro de la casa niega con la cabeza confundido. «¿Qué anciana? Aquí hay muchas. Y el pie de la colina es muy grande, señora». El corazón de la señora Min se encoge. Ella vive sola, en una casa de madera vieja. Suele ir a recoger verduras. Intenta describirla con la voz temblorosa. El hombre frunce el ceño, piensa un momento y vuelve a negar. «No lo sé. Últimamente casi nadie sube al pie del cerro de noche, es muy peligroso». La señora Min agradece rápidamente y se da la vuelta. Sus pasos pesan como plomo. No se permite detenerse ni venirse abajo. Sigue tocando puerta por puerta preguntando a cada persona sin importar las miradas de sorpresa o desconfianza. Alguien dice, tal vez sea la señora Zhao, pero su casa está muy metida en el bosque. Otro responde, no puede ser, la señora Zhao ya se mudó. Cada respuesta vaga es como un cuchillo cortando la esperanza de la señora Min. La niebla nocturna se espesa aún más. El viento frío le azota el rostro y la hace estremecerse. Se queda de pie en una encrucijada de caminos de tierra rodeada de oscuridad por todos lados. Todos los caminos parecen iguales. Un giro equivocado. Y podría perder a Alex para siempre. Enciende el teléfono y marca el número que la había llamado antes. El número que usted ha marcado no está disponible en este momento. La voz fría del sistema automático golpea su corazón. No puede ser. Tiembla la señora Min con las lágrimas brotando. Se apoya en el coche y respira hondo para calmarse. En su mente aparecen imágenes de Alex desde niño hasta ahora, su sonrisa tranquila, la forma cariñosa en que la llamaba mamá. Aprieta los puños y se dice a sí misma que no puede derrumbarse ahora. Se gira y camina hacia un pequeño grupo de personas reunidas cerca de un puesto de bebidas al borde del camino. La luz débil de un neón ilumina su rostro lleno de angustia. «Por favor», dice casi suplicando. «Mi hijo tuvo un accidente, una anciana lo rescató. Solo necesito saber dónde vive». La gente se mira entre sí y niega con la cabeza. Un hombre mayor finalmente habla. «Hay una anciana que vive cerca de la grieta de rocas detrás del cerro. Es muy reservada, su casa está muy adentro. Pero ese camino de noche es peligroso, usted no podrá pasar. Por favor, indíqueme el camino». La señora Min casi se arrodilla. El hombre suspira y señala un sendero apenas visible a lo lejos. Si es ella, la casa está detrás de un bambusal cerca de un arroyo seco. Pero tiene que darse prisa. La lluvia está por llegar. El corazón de la señora Min se contrae. Sin dudarlo, agradece y se dirige de inmediato hacia el sendero. El coche se sacude violentamente al pasar sobre piedras y grava. La niebla y la oscuridad parecen querer tragárselo todo. En algún lugar, a solo unas cuantas pendientes de distancia, Alex yace sobre una cama de bambú, respirando con dificultad, llamando el nombre de Tuna en su delirio. La anciana está sentada a su lado, esperando con el corazón en vilo. Dos personas avanzan una hacia la otra en medio de la noche. Pero, ¿logrará la señora Min encontrar esa casa de madera antes de que sea demasiado tarde? El camino que tiene delante sigue siendo tan incierto como el destino de Alex en este momento.